Hola amigos, les saluda Pero Tarquis y estamos como cada semana en contacto a través del hilo telefónico con César Vidal. Como siempre, muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro. Muy contento de estar aquí de regreso. Pues iniciamos después de la semana de Pasión y Resurrección. Lo que no resucita es la paz en Oriente Medio y tenemos que seguir el hilo de lo que está pasando porque está afectando al mundo entero. Hoy es lunes 6 de abril. Mañana, martes, concluye el plazo que da Trump para convertir en realidad su amenaza de hacer una agresión total sobre Irán. ¿Cómo ves esta situación? ¿Se va a producir? ¿Es real esta amenaza? Bueno, vamos a ver. La situación es una situación bastante inquietante desde distintos planos. Primero, por empezar, el plano más cercano y luego por irnos extendiendo al otro lado del mundo. Aquí en Estados Unidos es inquietante porque la posición que encarna Donald Trump, aunque él en las intervenciones que lleva a cabo, pues quiere dar una imagen de seguridad, de dominio, etcétera, etcétera, sin embargo, la imagen que da es una imagen muy errática en estos momentos. Es decir, que de alguna manera la administración se metió en esta guerra. Según el propio Marco Rubio reconoció, porque Israel se metió y había que seguir lo que hiciera Israel al respecto, pero aquí no parece ni que haya un plan, ni que haya sobre todo un plan de salida, ni que sepan cómo salir. Donald Trump en varias ocasiones ha dicho que la guerra estaba acabada, que Irán estaba destruido, que habían aniquilado todo lo aniquilable. Cada vez reducía más el campo de los objetivos de guerra, lo que supuestamente iba a ser un cambio de régimen, pues ahora no hay cambio de régimen y en la intervención que tuvo de 19 minutos esta semana pasada, que yo vi en directo y me pareció deprimente. Por un lado dijo que no pretendemos el cambio de régimen y a continuación dijo que hemos conseguido el cambio de régimen porque hay otra gente que está mandando. Bueno, pues si en Irán ha habido un cambio de régimen, a mí que me lo expliquen, porque es obvio que el régimen sigue siendo el mismo. No digo que esto sea ni bueno ni malo, pero lo que es obvio es que no se ha producido un cambio de régimen. Al mismo tiempo, se han producido unos cambios en la cúpula militar en Estados Unidos que han creado mucho malestar, porque estamos hablando casi de docena y media de altos cargos en la cúpula militar que han sido apartados del mando, comenzando por el jefe del Alto Estado Mayor, que es el más importante, pero luego, aparte de eso, hay otra docenita de mandos a los que más de una docena de mandos a los que se ha apartado de manera bastante discutible y por razones que más que técnicas parece que son políticas y todo apunta a que era gente que cuestionaba muchísimo que esta guerra tenga que seguir adelante y por lo tanto no le han gustado a Donald Trump y los ha quitado. En un momento determinado, y esto fue bastante grave, Donald Trump hizo una referencia a que vamos a gastar en el presupuesto del año que viene un 40% más en gasto militar que el de este año, lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de $1,5 trillón, lo cual es algo impresionante. Esto es un récord de gasto militar que no se ha visto nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial o en Vietnam. Y con un aumento del gasto militar de estas proporciones, pues por ejemplo el servicio público de sanidad, que en Estados Unidos es limitado a ciertos sectores de la población, no aplica a todos los sectores de la población, pues seguramente no va a funcionar o va a funcionar menos o vamos a ver qué sucede, lo cual no es desde luego una buena noticia ni muchísimo menos. En medio de este panorama, en el que Trump no para de insistir en que la guerra está acabada, que se rindan, etcétera, vamos, que reconozcan que la han perdido, con los iraníes, vamos, sacando pecho y diciendo exactamente todo lo contrario, porque, por ejemplo, esta noche han bombardeado Haifa y han matado a 2 personas en Haifa, es decir, que pueden alcanzar perfectamente a Israel, seguramente menos de lo que quieren, pero lo pueden hacer, y no digamos ya los aliados de Estados Unidos en el Golfo, que a esos no los golpean más porque no quieren, simplemente. Bueno, pues el domingo por la mañana nos desayunamos con Donald Trump
que publica en Truth Social un mensaje afirmando que el martes va a ser el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes todo en uno, y en un momento determinado escribe: abrid el puto estrecho, bastardos locos, o viviréis en el infierno, lo cual, en fin, no es el lenguaje que uno esperaría del presidente de los Estados Unidos, pero que indica también la cólera que en estos momentos está viviendo. Unas horas más tarde, Trump parece que fija un nuevo plazo y entonces el domingo por la tarde dice que va a ser el martes, pero a las 8 de la tarde, hora del este, con lo cual parece que les daría unas horas más y, por supuesto, pues los iraníes responden que el estrecho no lo piensan abrir hasta que compensen a Irán de los daños que le han causado en la guerra. El ultimátum este ya lo había lanzado Donald Trump, además un ultimátum de 48 horas de 2 días, el 21 de marzo, ¿eh? Para luego ampliar el plazo hasta el 6 de abril, que es hoy, y ya decirnos que realmente va a ser mañana. Pero esto además contrasta mucho con un Donald Trump que continuamente está diciendo que no necesitamos el estrecho de Hormuz, lo cual es una verdad a medias. Es decir, es verdad que Estados Unidos no tiene la necesidad del estrecho de Hormuz que tiene Europa, que tiene el Japón, que tiene Corea del Sur, etcétera. Pero vamos, tampoco es una cuestión que la puedas dar como después de todo este lío, decir, pues hemos ganado la guerra y aquí no ha pasado nada y emergemos como vencedores, porque esto no es ni mucho menos la verdad. Consecuencias de todo esto. Bueno, pues en estos momentos, por supuesto, China y Rusia están insistiendo en que hay que llegar a un alto el fuego inmediato antes de que haya una escalada muchísimo mayor. Y hace apenas unas horas el portal Axios ha revelado en exclusiva que Estados Unidos, Irán y algunos mediadores de la zona, que incluirían a Pakistán, a Egipto y a Turquía, están en una negociación a ver si se establece un alto el fuego de 45 días. Las conversaciones, al parecer, se están llevando a través de canales indirectos, pero el principal escollo es que los iraníes no se fían, y no se fían con toda la razón del mundo, porque las últimas conversaciones que hubo con Estados Unidos, pues supuestamente las conversaciones habían avanzado muchísimo, los británicos estaban sorprendidos de las concesiones que hacía Irán, y 2 días antes de que volvieran a reunirse, Israel y Estados Unidos atacan a Irán, con lo cual los iraníes no se fían y no se les puede acusar de que sean especialmente malvados por ello, porque es para no fiarse. Y junto con esto hay que señalar que ayer subió el precio del petróleo en el momento en el que Donald Trump amenazó con que iba a atacar las instalaciones energéticas iraníes si no se reabría el estrecho de Hormuz. El crudo Brent, que es la referencia mundial, subió casi un 1,5%, en estos momentos ya supera los $110. El crudo americano subió casi 2 puntos, un 1,8, y ya está en los $113,60, lo cual puede causar un daño indecible a la economía mundial. Y entonces estamos en una situación, Pedro, en la que verdaderamente no sabemos qué va a pasar. La sensación que da es que Donald Trump pues querría salir de todo este embrollo cuanto antes, entre otras cosas porque el embrollo le ha servido a Israel para atacar el Líbano, ocupar el sur del Líbano, desplazar a 1 millón de personas y además iniciar todo un proceso de limpieza étnica que ha sido criticado incluso por políticos israelíes, diciendo que era un crimen de guerra. Y dado que ese objetivo se ha cubierto, pues a lo mejor Israel se medio conforma, hay unas elecciones cercanas que nadie sabe en qué van a derivar, y a lo mejor aquí la idea sería salir cuanto antes. Pero, como decía un general de aviación al que yo entrevisté en cierta ocasión, el problema de las guerras es que el ejército enemigo también opina. Y en estos momentos Irán, o porque lo finge o porque lo cree, desde luego no se considera derrotado, ni mucho menos, considera que tiene armas más que suficientes para derrotar a los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a forzar una retirada de los Estados Unidos y de Israel,
Y yo creo que tiene razones sobradas para no fiarse de la Casa Blanca y todavía menos de Israel, con lo cual la situación se puede prolongar y en caso de que la situación se prolongue, pues podemos llegar a un grado de peligrosidad que iría más allá de lo económico y entraría en otro terreno. Por ejemplo, la televisión israelí lleva ya varias semanas hablando de la conveniencia de lanzar bombas atómicas sobre Irán. No hace falta decir que si efectivamente Israel decide bombardear con armamento nuclear Irán, bueno, pues el clima en el que nos podemos encontrar es verdaderamente pavoroso y la reacción que puede llegar a tener Irán en estos momentos, que hasta ahora ha sido bastante contenida, pues es que no nos la podemos imaginar. Todo esto con un cuadro de fondo en el que Macron intentó durante estos días convencer a Irán para que abriera el estrecho de Hormuz a los barcos de la Unión Europea y en el que Irán respondió, a mi juicio, con un criterio muy comprensible, que no iban a abrir el estrecho de Hormuz a los aliados de Estados Unidos y que si efectivamente cambiaban de opinión en este sentido, pues que bueno, que podrían negociar la apertura del estrecho de Hormuz para los barcos europeos, pero que desde el momento en que esas naciones europeas tienen bases americanas y desde esas bases americanas se envían misiones contra Irán, pues evidentemente Irán no tiene la menor intención de mover un dedo para ayudarlos en una posible crisis económica que podría ser muchísimo peor que la de 2008. De manera que, por terminar de resumir, incertidumbre, eh, interrogantes y un panorama en términos generales bastante pesimista. Y hay una paradoja muy preocupante y es que se inició esta guerra por unas supuestas armas nucleares que podía tener Irán y lo que ha ocurrido es que se le ha dado un arma muchísimo más potente, a mi entender, que es que el control del estrecho de Hormuz, porque con ese arma tiene atenazado a todo el comercio mundial sin mover un dedo, simplemente con obstaculizar el paso del petróleo. Es decir, hemos creado un arma potente que no sé si ya sabía Irán que tenía, pero que en cualquier caso la ha aplicado de una forma tremenda y que amenaza que aunque haya paz va a seguir controlando ese estrecho. Bueno, yo creo que Irán ha sido durante todos estos años, porque estamos hablando de décadas de agresión contra Irán. O sea, vamos a ver, una cosa es lo que digan los medios de información de Occidente, que en general son vomitorios de propaganda, y lo digo con una enorme pena y con una inmensa vergüenza ajena, pero es así. Pero lo cierto es que a Irán lo llevan agrediendo más de 40 años. La gente ahora no se acuerda de que hubo una época en que Saddam Hussein, al que derribó una operación de Estados Unidos, que fue la invasión de Irak, pues Saddam Hussein era un aliado de Estados Unidos. Y ese aliado de Estados Unidos fue utilizado por Estados Unidos para agredir a Irán y desarrollar contra Irán una guerra que duró 8 años. Bueno, pues nadie se acuerda de cuando Saddam Hussein era nuestro aliado y cuando lanzamos a Saddam Hussein contra Irán y sumergimos a Irán en una guerra de 8 años en la que además Irán se encontraba con el enorme problema de las sanciones económicas que había lanzado Estados Unidos contra Irán. Nadie recuerda, porque además seguramente lo desconoce, que en los años 50, cuando Irán era una democracia, no era la dictadura de los ayatolás, ni mucho menos, era una democracia, Estados Unidos y Gran Bretaña dieron un golpe de Estado en Irán, derribaron al gobierno totalmente democrático de Mossadegh para controlar el petróleo iraní y respaldaron una dictadura encarnada en la figura del Shah, que fue una dictadura absolutamente despiadada que acaba cayéndose porque era muy, muy impopular. Y una de las muestras del desconocimiento por negligencia o de manera voluntaria por parte de la administración de los Estados Unidos está en que se haya barajado que sea el hijo del Shah quien regrese a Irán suponiendo que cayera el régimen. El hijo del Shah es odiado en Irán por todo el mundo, porque la gente lo asocia con lo que fue la terrible dictadura del Shah. Y claro, plantearse eso
pues es que es un disparate de unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, pero también indica la desorientación absoluta de esta administración y de otras administraciones. Entonces, cuando puede aparecer un Netanyahu diciéndote que el ataque a Irán pues es la consumación de un sueño suyo de 40 años, bueno, pues aquí lo que sucede es que Irán se ha ido cociendo durante décadas en la idea de que en cualquier momento lo iban a agredir. Está preparado para repeler esa agresión porque ha tenido que sufrir ya una guerra de 8 años. Ha sufrido antes de eso un golpe de Estado que la mayoría de los americanos y de los occidentales ignorará, pero que a los iraníes no se les olvida porque es un referente dentro de su historia. Entonces, en un momento determinado, tú intentas forzar un cambio de régimen. Ya Trump ha reconocido que todas las protestas que hubo en Irán, todas las protestas que además tuvieron en muchos casos un carácter violento, pues éramos nosotros los que armamos a esa gente, que había agentes extranjeros moviendo las protestas en el sentido de que hubiera una represión enorme del régimen y el régimen cayera. Bueno, la represión del régimen ha sido terrible, aunque no en los términos en que cuenta la prensa occidental, pero ha sido una represión terrible. Hace apenas unas horas han ejecutado a 2 de las personas que intervinieron en esas protestas, pero el régimen no ha salido debilitado ni ha cambiado el régimen. Y entonces, lo que es una operación de cambio de régimen para a continuación, además, apoderarse de sus materias primas, se encuentra con un adversario que es mucho más fuerte de lo que han querido creer que era. Y no porque no estuvieran avisados, porque tanto el Pentágono como la comunidad de inteligencia advirtió a la administración Trump de que no se podía ganar una guerra contra Irán, que se le podía causar mucho daño a Irán, etcétera, pero que no se podía ganar una guerra contra Irán, que no tenía ningún sentido un ataque contra Irán. Entonces, con una vía diplomática que iba muy bien encauzada, si tú lo que querías era evitar que Irán tuviera armamento nuclear, Irán no ha tenido nunca problema en el sentido de no tener armamento nuclear desde hace décadas. El programa de armamento nuclear de Irán dejó de existir y esto la CIA y el resto de la comunidad de inteligencia lo han afirmado desde hace décadas. Los iraníes renunciaron a ello. Hay hasta una fatua del difunto Jamenei prohibiendo el uso de armas de destrucción masiva, incluido el armamento nuclear. Es decir, eso nunca ha pasado de ser una excusa de Netanyahu, que lleva décadas diciendo que los iraníes están, pues eso, a unos días o unas semanas de tener armamento nuclear, y es mentira. Pero si efectivamente eso era lo que pretendías, por la vía de la negociación, los iraníes en ese sentido se habían allanado totalmente. El problema era que se quería derribar el régimen para satisfacer a Netanyahu y al final, pues el régimen es mucho más sólido de lo que parece, con un país que es 4 veces Irak. La guerra de Irak, para los que no lo recuerden, pues evidentemente sí consiguió derribar a Saddam Hussein, pero luego ha dejado un caos en Irak del que no nos hemos repuesto todavía. Y entonces Irán es 4 veces más, tiene casi 100 millones de habitantes y tiene una geografía endiabladamente más complicada que la geografía de Irak, porque es una geografía muy montañosa, a diferencia de la de Irak, que es muy plana, que son llanuras. Ir a una guerra contra Irán era un disparate desde el principio. Y si además la meta era el hecho de conseguir que no tuviera armamento nuclear, era una meta muy fácil y muy, muy al alcance de la mano. Se podía haber conseguido perfectamente. Ahora bien, si lo que pretendes es derribar el gobierno de los ayatolas y al mismo tiempo lo que pretendes es sembrar el caos para gusto del Estado de Israel, pues evidentemente ya había que ir hacia otro instrumento que no fuera la diplomacia. Pero el problema está en que en todas las guerras el ejército enemigo opina. Irán tiene una situación estratégica privilegiada que no se ha valido de ella durante todos estos años, porque las respuestas de Irán frente a las agresiones generalmente han sido muy comedidas y muy limitadas. En algún caso ni siquiera ha habido respuesta a esas agresiones,
Pero claro, si tú en un momento determinado decides ir en esa dirección, pues bueno, nosotros respondemos. Y aquellos países que no nos plantean problemas, que no están apoyando la agresión, pues pueden pasar por el estrecho de Hormuz, y los países que están apoyando la agresión, pues lógicamente no les dejamos pasar. ¿Que se quedan sin petróleo? Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, si van a defender los intereses del país o, por el contrario, lo que van a hacer es defender los intereses de una coalición internacional. Y esa es la situación. Lo que pasa que, claro, que hay una serie de naciones a las que coloca en una situación límite. Por supuesto, toda la Unión Europea y, por supuesto, el Japón y, por supuesto, Corea del Sur y algún otro aliado privilegiado de los Estados Unidos. O sea, la situación es tan difícil que incluso Trump ha autorizado a la Unión Europea a comprar petróleo ruso. No es cuestión tampoco de que se colapse Europa Occidental y Europa Oriental. Y esa es la situación en la que estamos. Nos hemos metido donde no teníamos que meternos. Los argumentos para justificar la guerra son falaces, tanto el temor a la bomba atómica iraní como que Irán mantiene el terrorismo en el mundo. Si eso es absolutamente mentira. Es decir, Irán ha podido apoyar en un momento determinado a Hezbollah, que es una milicia libanesa que ha resistido la invasión del Líbano por Israel y que ha derrotado a Israel en 2 guerras de invasión de Israel en el Líbano. Pero tú no puedes decir que Irán está manteniendo el terrorismo en el mundo, porque es que es falso, totalmente. Y por el contrario, quienes sí estamos manteniendo en buena medida el terrorismo en el mundo, somos nosotros con nuestros aliados en los países árabes, como es el caso de Arabia Saudí, que lleva años perpetrando un horrible genocidio en el Yemen, o como es el caso de ISIS, que según Hillary Clinton lo creamos nosotros. No es ni mucho menos una creación de Irán ni cosa que se le parezca. Creamos ISIS. Hemos colocado un terrorista de ISIS de presidente de Siria y lo recibimos en todas las cancillerías. Entonces, para la gente que no conozca el contexto de Oriente Próximo, pues le dices que Irán está detrás del terrorismo y se puede creer lo que tú quieras. Pero cuando tú conoces el terreno dices, hombre, no sea usted cínico, porque los movimientos islamistas llevamos manteniéndolos y creándolos nosotros y financiándolos nosotros desde hace décadas. La hermandad musulmana o los hermanos musulmanes es una creación de los servicios secretos de Gran Bretaña. Y de ahí viene la gente de Hamás, que no es nada más que la rama de Gaza de los hermanos musulmanes. Hamás lo ha estado financiando el Estado de Israel durante décadas para tener divididos a los palestinos. Hace apenas unos días, precisamente aparecía en el Parlamento israelí la confirmación de cómo se les daba millones de dólares al mes para mantenerlos ahí y dividir a los palestinos. Al final, esa guerra no tiene ninguna justificación práctica, salvo el programa de expansión de Israel. Y claro, te metes en eso y ahora vamos a ver cómo salimos, porque claro, si Donald Trump piensa que los iraníes de pronto van a decir, sí, nos ha vencido usted, puede usted marcharse, es usted el vencedor del globo, bueno, es que Donald Trump entonces ha perdido ya todo contacto con la realidad. Algo que está ocurriendo y que eso sí nos afecta directamente a los cristianos, especialmente los evangélicos, es el uso del nombre de Dios justificando o bendiciendo la guerra, ¿no? En declaraciones de Trump o de su equipo como el secretario de Defensa de Estados Unidos, que dice que ore el pueblo estadounidense cada día de rodillas para una victoria militar en Oriente Medio en el nombre de Jesucristo. ¿Hasta qué punto se está utilizando el nombre de Dios en vano en este conflicto Hombre, bélico? yo no tengo la menor duda que se está utilizando el nombre de Dios en vano, pero aquí hay un tipo de manipulación que es muy grave y que excede los límites de los Estados Unidos y que se extiende por toda Hispanoamérica. Voy a intentar explicar esto. Vamos a ver, la posición de Donald Trump en relación, por ejemplo, con la ideología de género, bueno, pues es más aceptable que la del Partido Demócrata. No es tan buena como algunos de los partidarios de Donald Trump quieren hacer creer, porque Donald Trump ha seguido financiando el aborto en este país. O sea que si alguien pretende que Donald Trump es totalmente pro vida, pro familia, etcétera, está muy engañado o tiene mucho deseo de engañar a la gente.
vamos a ver, durante el primer mandato de Donald Trump hubo una sentencia histórica del Tribunal Supremo, pero eso no dependió de Donald Trump, fue del Tribunal Supremo que decidió devolver a los estados la legislación sobre el aborto, es decir, no acabar con el aborto. Como hubo gente que dijo en su día y que explicamos en este espacio, como tú recordarás, sino que devolvió a los estados la competencia para legislar sobre el aborto, y eso significó que en una serie de estados de Estados Unidos se puso en marcha una legislación muy restrictiva para con el aborto, lo cual fue un avance de la causa pro vida. Eso es cierto. Pero de ahí a considerar que Donald Trump tiene una política pro vida y pro familia que se identifica con el cristianismo, ese es un juicio muy equivocado y yo diría que muy optimista. Pero todavía es más equivocado y más optimista aquellos que llegan a la conclusión de que como Donald Trump tiene una posición sobre la vida y la familia que es mejor que la del Partido Demócrata, entonces todo lo que hace Donald Trump está bien. Es que eso es algo que me parece que desafía el sentido común más elemental. Entonces, hay gente que aprovechando el entusiasmo, a mi juicio, exagerado y bastante equivocado, de creyentes evangélicos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, sobre todo en Hispanoamérica, por la posición de Donald Trump frente a la ideología de género. Yo reconozco un cierto mérito en Donald Trump en este sentido, pero ni de lejos es lo que algunos creen o quieren creer. De eso deducen que todo lo que hace Donald Trump pues deriva de la mano de Dios. Esto ya no solo porque su asesora áulica en términos espirituales es Paula White, que se ha dicho públicamente que el que se opone a Donald Trump se opone a Dios, y el que no se lo quiera creer que reviente, podríamos añadir, sino porque efectivamente hay gente al sur del Río Grande, y yo confieso que me da angustia cuando lo veo, que ya han terminado de identificar la política de Donald Trump con la bondad absoluta y que además han identificado como la bondad absoluta también la política del Partido Republicano, como si dentro del Partido Republicano de Estados Unidos no hubiera enfrentamientos, no hubiera discusiones y no hubiera puntos de vista bastante distintos. Y claro, ese desconocimiento de lo que es la política de la administración Trump, ese desconocimiento de lo que es el Partido Republicano y ese desconocimiento de lo que es, por un lado, las enseñanzas de Jesús y, por otro lado, la política que puede seguir un determinado político con el que se puede coincidir en unas cosas y no estar en absoluto de acuerdo en otras, está creando un clima en el cual, bueno, pues se supone que los cristianos, por definición, tienen que alinearse fielmente con la administración Trump. Eso roza la blasfemia. Y cuando además se da la circunstancia que de pronto personajes además con muchos intereses personales se dedican a decirte que la única alternativa para los cristianos en términos políticos pues es Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, pues tú dices, bueno, verdaderamente para creerse esto hay que tener mucha ignorancia o mucha mala fe, porque es que eso no se corresponde con la realidad. Es decir, yo hay aspectos que puedo considerar positivos dentro de la política de Donald Trump y no tengo ningún problema en considerarlos positivos. Pero hay otros que me parece que son muy negativos y muy peligrosos. Y que eso se absorba como si efectivamente fuera pues la revelación de Dios en la tierra, me parece que deja de manifiesto una ignorancia o una mala fe verdaderamente inquietantes. Y eso sí me preocupa. Y además me preocupa más por el eco en Hispanoamérica que por el eco en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que hay una reacción mucho más equilibrada frente a eso. Y además la percibes, ¿eh? Luego te lo contarán o no te lo contarán, ¿eh? Pero efectivamente hay una reacción mucho más equilibrada en Estados Unidos, porque también hay mucha más experiencia. Pero en el mundo hispanoamericano esa experiencia no existe. Se está empezando a vivir una experiencia de peso político desconocida
Y la manera en que se está haciendo en muchos casos se está haciendo mal por ignorancia o por ingenuidad. Con claras diferencias, pero sí a la vez con similitudes. Recuerdo un poquito lo que ocurrió con el emperador Constantino cuando el cristianismo primitivo lo convirtió en religión oficial y entonces se mezclaron los intereses y al final se pervirtió y se convirtió lo que era la iglesia pujante y seguidora de Jesús en una institución apegada a los intereses políticos. No sé si coincides con esta visión. Coincido totalmente y además con el agravante de que cuando eso pasa a inicios del siglo IV, hay mucha gente que ingenuamente se deja abrazar por Constantino, porque no tenían un punto de referencia histórico. Y entonces se dejan abrazar, ¿eh? Muy equivocadamente. Pero es que, vamos a ver, vivimos en el siglo XXI, no estamos en el siglo IV y no salimos de la persecución de Diocleciano. Y entonces que la gente no se dé cuenta de esto y caiga en la misma trampa es algo verdaderamente deplorable y que indica una ignorancia tremenda, vuelvo a decirlo, y me da muchísimo pesar y una falta de discernimiento tremendo. Y esto, además, está utilizándose, a mi juicio, de manera muy peligrosa en procesos electorales. Es decir, tú en un momento determinado puedes votar o no puedes votar. Yo, por ejemplo, soy un gran defensor de que si no tienes claro el voto es mejor que te quedes en tu casa a acabar votando a un candidato que a saber cómo será. A mí eso del mal menor nunca me ha convencido. Luego te encuentras la gente que en última instancia, bueno, el denominado mal menor obedece a una serie de intereses que utilizan como hoja de parra para cubrir la desnudez de esos intereses, pues decir que asumen una agenda pro familia y pro vida. No voy a ser yo el que tenga algo en contra de una agenda pro familia o pro vida, porque tengo a las espaldas décadas de defender esa agenda y décadas de enfrentarme a la agenda globalista cuando nadie hablaba de la agenda globalista. Y como eso lo mismo lo he dicho desde los micrófonos de la radio que lo he escrito, pues es algo que es fácil de recuperar y de ver. Eso no es algo que yo haya descubierto en los últimos 3, 4, 5, 10 años. Es algo que viene de décadas atrás. Pero al mismo tiempo yo tengo claro que la política de un país no gira solo en torno a eso. Y si yo me encuentro con un candidato que me está apoyando, pues a lo mejor supuestamente, porque luego llegan al poder y brilla por su ausencia la política pro familia y pro vida, pero bueno, la utilizan dentro de la plataforma electoral. Pero si ese candidato, al mismo tiempo que me está hablando de eso, que puede ser positivo y hasta puede que se lo crea, me está planteando una plataforma electoral que no atiende en absoluto las necesidades de la gente, que no le importa un pimiento la educación en ese país, porque considera que es mucho más interesante mantener a la gente ignorante, que no piensa en absoluto en un sistema sanitario, porque si la gente enferma o se muere, le importa un pimiento, que está pensando en entregar las riquezas de ese país, que son de todos los ciudadanos de ese país, a compañías multinacionales, porque tiene muy buena relación con ellas. Yo, desde luego, yo personalmente, César Vidal, no le daría jamás mi voto. Y a mí me parece que hay que tener discernimiento, hay que tener sagacidad, hay que tener prudencia y darse cuenta de que en muchísimos casos, esgrimiendo banderas que pueden ser buenas, sin embargo, cuando uno ve el resto de la plataforma electoral, eso es extraordinariamente peligroso para millones de habitantes de ese país que no se dan cuenta porque en su buena fe han llegado a la conclusión de que la única causa que tiene que defender un político es la causa de la familia. Hombre, la causa de la familia es muy importante, pero si la causa de la familia lo único que es la prohibición del matrimonio homosexual y no incluye la salud de los miembros de esa familia y no incluye la posibilidad de educarse de los miembros de esa familia y no incluye la posibilidad de tener un trabajo digno para los miembros de esa familia, pues hombre, que me expliquen a mí también el concepto que tiene de la familia, porque claro, si la familia solamente es que tiene que casarse un hombre con una mujer, me parece una definición pobrísima y paupérrima de lo que es una familia. Queda clarísimo, César. No sé si hay algo que añadir porque ha quedado tan redondo y completo todo lo que has dicho, pero si quisiera finalizar con alguna idea. Vamos a ver, yo creo que vivimos una etapa
decir que es convulsa y no decir nada casi es lo mismo, ¿no? Seguramente vivimos etapas convulsas desde que hubo una primera parejita humana que decidió comer lo que no tenía que comer en el huerto del Edén. Pero sí me parece que es una etapa importante donde hay que tomar muchas decisiones y donde hay que buscar mucha sabiduría de parte del Señor y hay que buscar mucho discernimiento. Porque, como decía muy bien Jesús, los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de la luz y engañarles no es algo que les resulte demasiado difícil. Simplemente es ver la tecla que pueden tocar. En el caso de Constantino fue construir iglesias. No se había construido una iglesia hasta entonces. La gente se reunía en casas, etcétera. Bueno, pues Constantino de pronto se dio cuenta de que la tecla era construir edificios, las basílicas, que son las primeras iglesias cristianas, y al mismo tiempo adular a los obispos cristianos. Y le salió de maravilla. Y ahora, pues bueno, existen equivalentes, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de buscar la dirección del Señor y buscar verdaderamente discernimiento, porque estamos en situaciones que son mucho más peligrosas de lo que podría parecer a primera vista. Con esto nos quedamos, con la expectativa también de ver que se va desarrollando, pero siempre confiando que el Señor es quien controla los tiempos, los gobiernos y el futuro y el destino de esta humanidad. Muchísimas gracias, César, por este tiempo, también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí. Se despide de Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga.